Siéntense, por favor. Bueno, vamos a estar con dos panelistas de lujo, señor gobernador. Bienvenido. Gracias por estar en Bogotá. Gracias, señor gobernador. Vamos a tener un diálogo con ustedes dos, en este caso con el señor gobernador del Atlántico, Eduardo Venaro de la Rosa, y con Gianfranco Todesco, asesor de innovación digital y proyectos de Unión Europea para Seguridad de la Alcaldía de Turín. Y vamos a dar inicio, va a ser un diálogo rápido. Señor gobernador, quisiera arrancar con usted referente a su visión general sobre los logros que ha tenido, en este caso la gestión de la gobernación del Atlántico en conectividad, en avances de territorio, y contrastado un poco con las restricciones que a veces se tiene de presupuesto, limitaciones estructurales. ¿Cuál puede ser su primera aproximación a esta visión de un Caribe inteligente? Aló. Nosotros, no sé si está listo, teníamos unas gráficas que queríamos mostrar, pero básicamente fue una decisión estratégica. Yo creo que lo de fondo que podríamos decir fue una actitud de gobierno. Sabíamos que el mundo iba hacia el proceso de digitalización, de modernización y de altas tecnologías. Pero eso, la carreta es clara, pero cómo lo bajas a la vida diaria y cómo lo implementas en la realidad, ese era el reto. Y entonces nosotros veíamos que íbamos y hacíamos conferencias y hacíamos toda clase de divulgación de la importancia de las nuevas tecnologías, pero nadie nos copiaba. Eso, lo que quiero decir es la diferencia y la distancia, cómo vuelves esto de un gobierno y lo vuelves popular y lo masificas. Falso que nosotros teníamos únicamente la parte de programa de gobierno. Lo teníamos, pero finalmente no se concretaba nada. Hasta que un día dijimos, si no ponemos nosotros el mundo digital, si no lo bajamos a la tierra, nunca jamás vamos a lograr un avance significativo. Y por eso logramos implementar lo que fue una red de fibra óptica y pusimos más de 500 kilómetros de fibra óptica, que no sé si lo están mostrando. Como 500 kilómetros de fibra óptica. Tenemos algunas imágenes de... Las podemos... un segundo, las están acomodando, señor. Y con esos 500 kilómetros de fibra óptica, entonces ahí sí dijimos, ahora sí estamos empoderados, ahora sí hicimos la inversión. Hicimos una inversión interesante, importante. Contratamos a las firmas que nos dieron cómo debía ser el diseño departamental. Nosotros, ¿qué teníamos en la cabeza? Por el frente del Atlántico, exactamente al frente de Puerto Colombia, pasan 6 cables de fibra óptica, 6 cables submarinos de fibra óptica, o sea que nosotros deberíamos ser, la impedancia nuestra debe ser la mejor de todas, porque estamos lo más cerca de todos los cables de fibra óptica. Y eso nos lo decían hasta los niñitos que estaban jugando a la guerra de las galaxias por internet, y los que de Barranquilla le ganaban a los de Bogotá porque están más cerca del cable submarino. Entonces, todo eso nosotros empezamos a ver que teníamos una gran posibilidad, pero no estábamos conectados. Entonces, nosotros queríamos ser como Fortaleza de Brasil, era como la imagen que teníamos de todo lo que habíamos estudiado. Fortaleza de Brasil definitivamente tenía una inmensa conectividad, porque si ustedes analizan el mapa, que ojalá lo pudiéramos mostrar, el mapa de Fortaleza está más cerca de África y Europa que ninguna otra parte de América y Suramérica. Entonces, esa cercanía les dio a ellos la posibilidad de, a través de cables de fibra óptica, conectarse, y por lo tanto tenían una conectividad internacional superior. Entonces nosotros decíamos, si nosotros tenemos todos los cables de fibra óptica pasando por el frente de nuestro departamento, nosotros deberíamos ser la gran fortaleza en materia de desarrollo digital. Entonces, pero eso era falso. No bastaba tener los cables de fibra óptica afuera.
¿Qué es lo que quiero decir? Son las 3 etapas a las que quiero llegar. Entonces, ¿qué nos tocó? Meter los cables de fibra óptica por todo el departamento. Y teníamos esos 500 kilómetros de fibra óptica. Nosotros nos ufanábamos y decíamos, hemos hecho la mayor inversión que se ha hecho en la historia de Colombia en materia de avances tecnológicos. Falso, tampoco. La gente no se pegaba. ¿Qué faltaba? Que yo es lo que creo que ojalá sea la conclusión de hoy. La gran revolución no es lo que nosotros como Estado podamos hacer, sino es lo que ayudemos a los colegios, a las universidades y a las casas para que ellos sí se puedan pegar al cable de fibra óptica. O sea, es más importante nosotros como Estado promover porque nosotros como Estado lo que nos vamos es a la macro estructura de fibra óptica, pero la fibra óptica personalizada, la que va casa a casa, la última milla que le llaman en el argot técnico, la última milla, nadie está pendiente de eso. Y si tú quieres digitalizar el mundo, tienes que trabajar en la última milla. Entonces nos dedicamos a eso. Nosotros estamos haciendo unos programas que es de mejoramiento de vivienda, y esos programas de mejoramiento de vivienda, este año estamos haciendo 43.000 casas. Las casas de invasión, que son las casas más pobres, con la gente más humilde, con las casas más deterioradas, les hacemos un mejoramiento, les ponemos piso, techo, ventanas, puertas, baño, cocina. Eso vale 18 millones de pesos. Pero además ahora los estamos conectando. A eso nosotros... Gobernador, creo que pusieron el mapa, esto era lo que quería describir. Si ustedes analizan, nosotros somos de los más conectados. Adelante. Fortaleza, que es lo más importante. Adelante. Al siguiente, por favor. Fortaleza es como lo que nosotros quisiéramos llegar a ser, que eso nos dimos cuenta que nosotros como Atlántico teníamos ese potencial, dado que por al frente del Departamento del Atlántico pasan todos los cables de fibra óptica que llegan a Sudamérica y que van hacia Estados Unidos. La conectividad, entonces nosotros decíamos, tenemos que tener una red departamental que es la que nos permita conectarnos con el mundo a nivel internacional. Adelante. Eso es entonces lo que nosotros decíamos, cable de fibra óptica como fortaleza. Y esto fue lo que construimos, una red de fibra óptica, y decíamos, ya hemos hecho la tarea. Tampoco, no es suficiente. Para llegar realmente a tener un impacto interesante, importante, tienes que llegar a la última milla. Y esa última milla es la que te da la conectividad, la participación ciudadana, y a los colegios y a las plazas. Si quieres poner fibra óptica, o si no fibra óptica, por lo menos señal de Wi-Fi en las plazas, no es suficiente. Ojalá que llegues a las casas, y la manera de llegar a las casas es con red, y eso fue lo que hicimos. Hicimos una inversión importante y impactamos a 192 instituciones públicas, llevándole después el internet a todas las escuelas, hospitales. Pero ahora el reto gigante es a las casas más pobres, con lo que hemos denominado, el plan se llama Mi Casa Bacana Digital. Poner mi casa bacana, piso, techo, puerta, ventana y conectado a internet. Conexión. Mi casa bacana digital. Gracias, señor gobernador. Muy importante este primer acercamiento. Pues ustedes con el potencial que tienen de las conexiones, ¿no?, digitales, complementado obviamente con el mejoramiento de las viviendas y del potenciamiento un poco de la infraestructura de las casas, ¿no? En ese sentido. Gianfranco, escuchaste esta primera intervención del señor gobernador. Danos una mirada desde tu óptica de proyectos europeos y algunas experiencias de Turín que puedan estar conectados a esta visión, primero, de zonas de costa, de Caribe, y de pronto con la aproximación que hace el gobernador en el tema de conectividad y en el tema de mejoramiento de vida, ¿no?, a nivel de infraestructura. Sí, bueno. Siempre tengo problema con el idioma, ¿no? Perdona. Bien, yo pienso eso, mi experiencia me dice eso. En tema de innovación, normalmente hablamos de herramientas e infraestructura.
Ma la reflexión de la alcaldía de Turín es que necesita también una innovación organizativa en el gobierno local, en cada institución. ¿Por qué? Porque cada institución está construida por pilares verticales: tráfico, turismo, etcétera, etcétera. En policía también tenemos policía de tráfico, investigaciones, etcétera. Cada institución está formada por pilares verticales. Pero la digitalización y la innovación pone un desafío, se dice una sfida, un desafío de crear una innovación organizativa. Y la alcaldía de Turín empezó en este desafío. Creo departamento horizontal multidisciplinar. Si no tiene este departamento es más difícil introducir herramienta totalmente horizontal como la inteligencia artificial y otra. Entonces la cosa son dos, ¿no? Una cosa es construir infraestructura y cambiar un poco la organización de la institución para ser un poco más cerca de la solución. Porque una cosa es, ¿cómo se dice cierta en español? Cierta. Una cosa es cierta. Necesita grupos de trabajo multidisciplinar si hablamos de inteligencia artificial. No necesita solo un experto de inteligencia artificial, nada más. Entonces es eso para mí. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pregunta que usted lo dejaba, gobernador, ya como mencionado, y que sea de cierre de esta visión que tienen ustedes de panel, en una respuesta de unos 4 o 5 minutos, gobernador. Porque usted vos sabe que puede existir, o que ustedes están como cristalizando un modelo. Han hecho programas, pero lo quieren llevar a un modelo. No sé si interpreto bien esto y hacia dónde están ustedes dirigiéndose para este modelo de territorio inteligente. A ver, yo creo que territorio inteligente es que de una u otra manera, como lo está diciendo acá mi compañero de panel, es multidisciplinario. Y esa posibilidad de tener equipos multidisciplinarios que interactúen, cada uno le aporta al otro todo el conocimiento que ha ido adquiriendo. Entonces las escuelas le aportan ese gran conocimiento de llevar a los hospitales, y los hospitales a su vez también le aportan a las casas de cultura. Cuando venimos a ver, de una u otra manera, hay toda una especie de actividad multifacética, multidisciplinaria en toda la estructura del conocimiento, y eso de una u otra manera es lo que más nos interesa. Nosotros, por ejemplo, telemedicina. Antes nunca jamás hubiésemos pensado en nuestro equipo de salud en que podíamos hacer telemedicina, pero el solo hecho de tener conectado hasta el último rincón de nuestro departamento a una red de fibra óptica nos hizo pensar en que era posible hacer cuestiones de telemedicina o la educación. Nosotros podríamos estar conectados a procesos universitarios a nivel internacional, participando de seminarios y demás, que la gente se podría conectar porque tenía el servicio de fibra óptica en las escuelas y tenía el servicio de fibra óptica en los parques. O sea que eso te da un momento de pensamiento y de interacción muy superior en materia de manejo de gobierno, que no lo tenía antes. Antes eran cuestiones muy diferentes, distantes, separadas. Ahora no, ahora todo está unido, todo está congregado. Y por ejemplo, te puedes hacer, nosotros, por ejemplo, el canal del dique. Nosotros en el canal del dique teníamos una inundación. Se nos rompió una parte del canal del dique e inundó casi que la tercera parte de nuestro departamento. Eso fue un desastre natural sin antecedentes. ¿Cómo pudimos nosotros mantener un monitoreo de lo que estaba ocurriendo minuto a minuto en el sitio del desastre? Precisamente con una serie de cámaras conectadas a fibra óptica que nos daban en tiempo real toda la información, no solamente de las aguas, sino también de la misma angustia de la gente, y por eso nos permitía estar muy cerca sin tener que estar presentes en tiempo real, de cuerpo presente, sino que también a través de cámaras y demás podíamos vigilar
el comportamiento del río, el comportamiento de la gente, el comportamiento de muchas cosas, y eso obviamente que nos aliviaba la tarea de tener que estar como locos yendo de un lado al otro, tratando de manejar una situación tan compleja como fue la inundación del sur. O sea que a través de cámaras conectadas por internet nos da unos tableros de manejo, unos tableros de comando muy importantes. Y ahora que tenemos otro tema, ahora que tenemos un tema grave de seguridad, porque no nos podemos decir mentira, nosotros en nuestro departamento, como en todo el país, estamos sufriendo en este momento la principal causa de los problemas de seguridad es la lucha por el dominio territorial del microtráfico. Y ese dominio territorial del microtráfico nos da que permanentemente hay unas peleas internas entre las bandas, y la única manera de que nosotros podamos tener control en muchas partes es poniendo cámaras. En este momento hemos puesto más de 500 cámaras con reconocimiento facial, pero ya no las cámaras rígidas de antes, sino ahora son unas cámaras inteligentes que interactúan entre ellas y te permiten una información, por ejemplo, de identificación facial que está conectada a bases de datos. Entonces te dice inmediatamente cuál de este grupo de personas que están acá, una foto de ustedes. En un segundo yo tengo la información de cuál es la hoja penal de ustedes, si tienen algunos antecedentes penales o si tienen dificultades comerciales. Eso no lo teníamos nunca antes. Entonces ahora el manejo y el dominio es totalmente diferente. Por ejemplo, ahora en los desfiles de carnaval. Los desfiles de carnaval, que son multitudes, o sea, multitudes difíciles de manejar, pusimos un equipamiento de fibra óptica. Con la fibra óptica pusimos una serie de cámaras que nos permitían un dominio total de lo que era el desfile y de la gente del desfile. Estas cámaras de ahora dan identificación no solamente facial, sino identificación emocional. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me dicen el nombre de la persona, sino cuál es en este momento su actitud. Y si esa actitud merece alguna comportamiento por parte de la policía, que vaya a ver por qué este señor está bravo y está a punto de cometer alguna pendejada. Entonces, eso es algo que no teníamos antes, que es una información novedosa. Claro. Y que nos están dando estas tecnologías. Las cámaras, al interactuar entre ellas, nos dan información muy clara de cómo son las rutas de los carros que han cometido alguna irregularidad. Y como están las cámaras puestas de tal manera, inmediatamente nos da cuál es la ruta posible, y eso nos permite la policía tener mucha información avanzada, y eso, la conectividad y la interacción a través de la inteligencia artificial, evidentemente ha cambiado sustancialmente el manejo de todo. Gracias, gobernador. Gianfranco, escuchando al gobernador, él introducía una visión sobre la seguridad, ¿no? De las cámaras. Sé que ustedes en Turín han trabajado bastante el tema de proyectos de Unión Europea para seguridad. Tocaba, señor gobernador, también aplicaciones de inteligencia artificial, como esta tendencia moderna de las capas de analítica, además sobre las cámaras. Y de todos modos usted dejó esbozado lo que dice, de llegar a un modelo, ¿no? Un poco más integral, apalancado pues en estos momentos coyunturales como los carnavales y demás, que asumen grandes retos, ¿no? en el tema de seguridad. Gianfranco, con esa mirada, ¿qué nos puedes comentar desde tu experiencia? Bueno, alguna cosa en Europa no se puede hacer por la ley, como el reconocimiento facial y otra cosa no se pueden hacer por la ley. Pero, claro, en tema de cámara, primero la alcaldía promueve una integración de la cámara pública con la cámara privada, por ejemplo, ¿no? Porque la seguridad, se dice en Italia, es un bien común, ¿no? Es de todos, no es solo de una parte o de una otra. Otra cosa es que normalmente la plantilla de la policía no está suficiente para enfrentar problemas nuevos que hay en la calle, etcétera, etcétera. Por eso desarrollamos proyectos para introducir una inteligencia artificial que va a reducir
el tiempo que necesita cualquier policía de escribir sus papeles, hacer cosas. En esta manera tú tienes más policía en la calle para trabajar, reduciendo el tiempo administrativo que necesita cualquier policía de hacer papeles públicos para el juez, etcétera, etcétera. Esto otro tema. Una otra cosa más es que por la seguridad necesita una alianza. No es un tema solo del gobierno local, no es solamente un tema de la policía, necesita alianza con los ciudadanos, con la empresa, etcétera, etcétera, porque un bien común significa que todos necesitan que hacer cosas para garantizar eso. Bueno, hemos cumplido el tiempo que habíamos asignado para este panel. Le quiero agradecer a los dos, señor gobernador, a Gianfranco. Vamos a tomarnos una foto de ustedes como panelistas y los seguimos invitando, señor gobernador, para que pueda recorrer Expoin, para que pueda ver, usted habla de cámaras, de tecnología, ahí está disponible, súper bienvenido para que pueda hacer un recorrido y que pueda continuar con sus actividades en Bogotá el día de hoy. Mil gracias, muy amables. Bueno.